Espera, ahí andas. Hola, ¿Qué tuvieron hace ratito de actividad? el René en vivo, Tema. algo relacionado con el deporte. Lo que pasa es que estamos divididos en dos equipos. Y hoy le tocó a Alexis, a Silvia y a Cristian. Ah, ya. ¿Y dónde Sí. andan? No sé, me imagino que están hablando con el director. Siempre se quedan hablando con el, o no sé si sea el director o no, pero alguien de ahí de la escuela. Ha de ser con Roberto, entonces. Ajá, Sí, Roberto. muy bien. Pero sí saben que tienen clases, ¿verdad? Sí. ¿O se les olvida? Sí se dan, sí se dan una idea de que tienen clase Sí, cómo no. o se llama evasión. Espera, Mande. ¿ya escribiste tu cuento de ciencia ficción sobre la pandemia? No. ¿Y a dónde lo vas a enfocar? ¿A la ucronía o a la distopía? No sé, pero sí está bien fea mi historia de esto. Por eso es distopía o ucronía. Ay, no sé. Hay dos formas, para bien o para mal, o el Y pues hubiera. yo creo que para bien, Sí. para bien. Mañana tengo una entrevista de trabajo. ¿En dónde? ¿Mandé? ¿En dónde? En el Hospital Los Ángeles. Caray. Muy bien. Sí, Ujú. pero no evadas, no evadas, ¿Mandé? no, no evadas la pregunta. Que si ya Ah, escribiste ya. tu cuento sobre la pandemia, puede ser, O sea, que si ya lo tengo puede ser un enfoque de ucronía o de distopía. y no puede ser de los dos. Pues si eres muy sagaz, sí. Bueno, sí, es que siento que, que va hacia los dos. Igual y un poco, es que no sé. A ver, busca ucronía y dime qué es primero. ¿Ucronía? Sí, sí, sí. Googlea, no hay problema. Buenas Dice, noches. Hola. reconstrucción histórica construida lógicamente que se basa en hechos posibles, pero que no ha sucedido realmente. Sí, la palabra clave es, ¿qué pasaría si? Pues es una ficción, puede ser. A ver, Ajá. ahora busca distopía. Nah, puede ser, ¿es en serio, profe? ¿Es en serio? Ah, no, ahí está. Nadie, perdón. A ver, tú entras. Sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología determinada, según la concepción de un autor determinado, que sería lo opuesto a la utopía. Ajá. Espérame que Mm, Puché llegó prendiendo lumbre. ok. No, nada, profe, es que pensé que no había nadie y dije, soy el primero otra vez y todos bien tarde, pero ya vi que están conectados, una disculpa. No, ya hay quórum. Ya estás, espera, trabajando en el cuento de la pandemia. A ver, recapitulemos. Ya saludando al profesor Chico. Hola, profe, ¿cómo está? Profe Chico, buenas noches. Buenas noches a todos. Ayer brilló por su ausencia, profe. Es que Diga, ayer tuve que atender unas cuestiones con compañeros de prepa y entonces ya no alcancé a entrar. pero viene en plan Bien. viene en plan de matador. Hoy se va a poner al corriente. Cristian, un resumen de lo que platicamos ayer. De... La literatura de la ciencia ficción. Dios. Sí, gracias. Que, bueno, la literatura abarca varios como temas o varias clases
que no solamente son como cosas reales de lo que decíamos, como de que el autor quiere plasmar su realidad, o algo así, también pueden ir más allá con la ciencia ficción o los libros de literatura fantasiosa que también comentaba. Muy bien. A ver, vamos a abrir con una interrogante. Ciencia ficción. Aparentemente hay una contradicción, ¿no? La ciencia es sólida, comprobable, observable, objetiva, palpable. Y la ficción es fantasía, es fingimiento, es imaginario. Entonces, ahí suena paradoja, ¿no? Ciencia ficción. Es decir, ¿cómo empatar esos dos términos? ¿Cómo compaginarlos para que dé un resultado feliz? Pues es simplemente, como usted lo dijo, la ciencia se basa en lo que hemos conocido y se lleva a la experimentación para después pues tener un resultado y así. Entonces la ciencia ficción se imagina otras ciencias, ciencias de otros mundos, ciencias de otros universos que no existen, así lo veo yo. Entonces es una ciencia que se basa en otra cosa que para nuestro entendimiento del ser humano presente no es comprendible. Sí, o sea, lo que estás diciendo también en otros términos es que hay dos tipos de ciencia ficción. La ciencia ficción dura y la blanda. La dura es cuando el relato se basa en un hecho verídico, científico, un invento, un aparato, una teoría científica, y de ahí se expande, parte. Esa es la ciencia ficción dura, ¿no? La que tiene un argumento sólido y a raíz de ello se dispara el relato, se desarrolla. Y la blanda, pues Okay. no tiene ese sustento, ese soporte tan estrictamente hablando científico, pero ahí entra la ucronía, ¿no? Algo que puede suceder, algo que ya sucedió, pero que hubiera sucedido si otra circunstancia hubiera determinado ese hecho, pero no es tan rígido como la ciencia ficción dura de que parte de un supuesto verídico, de algo real, algo que sí es comprobable, ¿no? Entonces, ahí están las dos formas. Ahora, Tangible, ajá, exacto. exactamente. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción es capaz de transformar un hecho cotidiano y perfectamente comprobable en una puerta abierta hacia una realidad que puede ser en un dado momento insospechada, ¿no? Nos puede llevar a situaciones que no imaginábamos, o bien cosas que sí son, pero que pueden en un dado momento afectar eh, lo que es una distopía, ¿no? Se dice por ahí que los autores de ciencia ficción tienen miedo al entorno, tienen miedo a la realidad, tienen miedo a lo que están viviendo. Entonces, empiezan los relatos con un intento de perfeccionar, de solucionar esa realidad que se está viviendo, que puede ser de una manera feliz. Por ejemplo, libros como La Utopía de Tomás Moro, donde él le toca vivir una sociedad rígida y la traslada a un relato donde todo el mundo es feliz, donde en una isla por allá donde utopía es sinónimo de felicidad, todo tranquilo, todo bien, por ese miedo innato o subconsciente que tenemos de vivir una realidad palpable que nos está afectando. Por ejemplo, ahorita la pandemia, una distopía puede ser canalizar un final feliz y llegó la vacuna y al final no eran tantos los muertos y se comprobó que había más fantasía que realidad y que las noticias falsas nos dejaron un sabor amargo, pero
todo se solucionó. Esa es una distopía. Una ucronía es, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera inventado la vacuna que nos curó? ¿Hubiera muerto la humanidad? ¿Hubieran quedado los más fuertes, según Darwin, los más adaptados? Sí, es una ucronía, por ejemplo. Como estas películas de Soy Leyenda, ¿no, profe? A ver, platícala. Que hay un virus que solamente algunos son inmunes pues se queda nada más como 100 personas en todo el mundo y hacen una nueva colonia. Entonces, sí es como un mundo que no, o sea, que no es nuestro mundo desde otra perspectiva, con un virus a lo mejor inventado. Sí, Pues sí. es que no, más bien usted habla sobre algo inventado, ¿no? Sí, aunque también puede ser algo histórico, por ejemplo. Ah, ok. Por Ok. ejemplo, la típica pregunta que nos hacen a los profes, y ahorita va a entrar el profesor Chico, él es historiador. Profe, ¿qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado los españoles? Esa es una ucronía. ¿Qué? Altamente probable que bueno, eh, estaba yo pensando en todas estas cuestiones. Lo primero es que la película de Soy Leyenda no tiene nada que ver con la novela original y que es mucho mejor la película de Charlton Heston, que le gana muchísimo a la película que ustedes vieron, por cierto. Y el libro es mucho mejor. La posibilidad de ver otros mundos o de cambiar la historia o de mostrar otras realidades también ayuda mucho luego a brincar como las dificultades. Esto es como algo muy importante. En ese sentido, son como pautas luego que nos ayudan también como a buscar ciertos ideales, porque, y esto no solamente es de ahora, está la República de Platón, que en ese sentido sería una utopía, o estará Juegos del Hambre, ¿no? Pero la película de Susan Collins, que es mucho mejor que la serie de películas, o la ucronía. Hay hace rato que al inicio, cuando usted hablaba, hay un autor que les recomiendo que lean, que se llama Philip Dick, que escribe una novela que se llama El hombre en el gran castillo. En esta novela plantea una historia donde los nazis ganan y plantea no solamente un mundo malo, sino la posibilidad de que tal vez el mundo no fuera tan voraz capitalistamente, es decir, no necesariamente se plantea bueno o malo, sino se puede plantear todas las opciones en ese sentido. Lo mismo podríamos ver qué hubiera pasado si no llegan los españoles, llegan los ingleses. Pues altamente probable que nos hubiera ido peor. ¿Por qué? Porque los españoles estaban acostumbrados al contacto con otras culturas, a mezclarse, a ser tolerantes, y aquí no sé cómo nos fue. Pero generalmente las culturas anglosajonas son más radicales. Generalmente donde llegan exterminan, a los nativos los meten en reservas, hay poco mestizaje, y viendo estas cuestiones tal vez nos hubiera ido peor, no necesariamente mejor. Pero bueno, siempre es como muy interesante ver y jugar, ¿no?, con las posibilidades, con la historia. Y esto también es algo muy importante. La ciencia ficción, como también lo podemos llamar como la ficción científica, por decirlo de alguna forma, no solamente abarca lo que tiene que ver con la física, la biología, sino también con la misma historia, con la cuestión de la posibilidad de los hechos históricos demostrados que hubiera pasado si hubieran cambiado. Entonces hay ciencia ficción social, por decirlo de alguna forma. Hay ciencia ficción posapocalíptica, ¿no?, que ahora está muy de moda. Hay ciencia ficción militar, ¿no? Hay ciencia ficción que no está en este mundo, sino está en otra galaxia. Hay ciencia ficción que tiene que ver con inteligencia artificial. Hay ciencia ficción que se llama retrofuturismo, ¿no? Esto está mucho en las películas que plantean, por ejemplo, lo que Julio Verne con el 20.000 leguas de viaje submarino,
está planteada en una época donde está la electricidad naciendo, pero la posibilidad de que eso se lleve al extremo. Entonces hay como, ¿qué pasaría si en el uso de la gasolina la historia hubiera sido distinta y la posibilidad de jugar con ello? Entonces también está este como retrofuturismo. Lo que hace este mexicano con estas películas de plantear en el mundo de los nazis y se descubre un demonio, la posibilidad de que esto se cambie y todas estas cuestiones, pues es como ver el pasado, pero por un pie en el futuro, con tecnología del pasado, pero que al mismo tiempo posibilita una tecnología en el futuro diferente. Y planteada muy interesante porque nos refleja cosas cotidianas, pero al mismo tiempo que nos hacen pensar si la posibilidad si hubiera sido distinto, o jugar con el viaje en el tiempo, ¿no? Por ejemplo. Regresar al pasado y el efecto mariposa potenciada, ¿no? Te recuerdo, creo que fue, se me va el nombre de este escritor actual muy importante, que en una de sus frases, uno de sus personajes dice, viajar en el tiempo es como matar mariposas con cañonazos. Porque ustedes seguramente han oído hablar del efecto mariposa, ¿no? Que el aleteo de una mariposa puede cambiar los hechos y hacer un ciclón en el otro lado del mundo. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de modificar el aleteo de la mariposa, la matas a cañonazos? Eso sería viaje en la historia, ¿no? En el tiempo. ¿Qué sucedería? Pues un desastre, ¿no? Seguramente. Claro Bueno, que sí. creo que dije todo y creo que no dije nada, pero bueno. No, sí. Adelante, Puche. Oye, hoy en día, profe Chico y profe Vilchis, las caricaturas van muy apegadas a ese retrofuturismo. Está Hora de Aventura y están varias caricaturas que ya los niños ven y se trata de eso, de un futuro utópico en donde qué hubiera pasado si hubiera una tercera guerra mundial y después hubieran mutado y en vez de hielo hubiera sido caramelo y en vez, o sea, empiezan a plantear como diferentes cosas y se me hacen muy, muy padres esas caricaturas de hoy en día. Y sí, hay muchos subgéneros, ¿no? De la ciencia ficción, como decía el profe Chico. Sí, hay muchas. De terror y así hay varias. Exactamente. Por ejemplo, ahorita decíamos que dentro de la ficción hay dos variables. Una era la ucronía que decíamos ahorita, que es una reconstrucción histórica lógicamente, o sea, con lógica, que se basa en hechos posibles, pero que no han sucedido realmente, ¿no? El qué pasaría si es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué pasaría si? El ejemplo típico de los españoles, ¿no? De si no nos hubiesen conquistado. Nada más complementando ¿cómo se llama? El comentario del profesor Chico. También hay países de ciencia ficción, ¿no? México, punto. ¿Qué más, Alexis? Salte de ese cueva de Platón. ¿Qué rollo? No, estoy escuchándolos. Adelante. ¿Quién? ¿Yo? Lo estaba dejando es que ando medio cansado del habla, profe. Me aventé una entrevista de no sé cuántas horas. Ah, sí. Es que estaba dando la oportunidad al profe Chico, que no sé, creo que ayer sí estuvo con nosotros o no. No. Que quería que nos leyera lo que nos escribió, que también estaba desanimado el día que no se conectó ni tanto Marco ni Cristian. ¿Se acuerdan que les dejé una tarea donde iban a escribir algo personalísimo? Y el profesor trajo algo de su cosecha y pues el quórum, ¿dónde estaba? Pídanle que lo lea y verán que lo meten en un berenjenal. Sí. A ver, profe, lo queremos escuchar. Genial. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si... Si hubiéramos venido a esa clase. Hay una película muy buena, profe, no sé si la ha visto, se llama Un día sin mexicanos. Ah, sí. Narra ese pedo, el qué pasaría si en el mundo no hubiera mexicanos, qué pasaría, qué cambios hubiera, ¿no? Así sí, es. está muy padre. Es una cuestión social, histórica. Yo la otra vez vi como una nota de que como que hubiera pasado si Porfirio Díaz no entraba a México y no metía toda esa
no sé, una revolución tecnológica y el La ferrocarril, cultura todo lo que francesa. trajo, sí, cómo se hubiera desarrollado el país sin él. Está Exacto. interesante. ¿Qué pasaría si el Cruz Azul hubiera sido campeón en la pandemia? No. Se ¿Qué hubiera rompe. pasado si Moy no les No anotaba ese gol? escuché. Y No Moisés escuché. Muñoz no hubiera nacido. ¿Qué hubiera pasado si Moy no anotaba ese gol? Ahí No, está. la culpa fue de Yair Pereira por meter el pie. Alejandro Castro, Porque no, en no, la no repetición se metas a ve que sí Yair. lo para. Es que sí, porque la desvía Yair. Corona sí va bien, pero pues bueno, ya. ¿Qué hablamos de eso? Ya. Pobre Ya. chico, deleítenos con su escrito que nos va a Eh, Ahí dar. va, ahí Calle- va la lectura del profesor. Que rompe la plática porque va en otro sentido. Bueno, memoria, ojos nuevos que construyen, rutina que rasga, vivencia del ayer, historia del presente. Tiempo, pasado que se olvida, hábito que destruye, costumbre que devora. Vida, futuro que recuerda, instante que cobra sentido, instante fugaz de permanencia. Ahí está. Memoria, tiempo y vida. Tres conceptos. Muy bien. Ese no es de ¿Usted? Octavio Paz, profe. ¿Mandé? Parecido. De hecho, les decía ayer que lo tomé de la idea de Proust, de esta idea de que la memoria construye, reconstruye, el tiempo pasa y nos transforma. Entonces está basado en esa idea, por un lado de Octavio Paz, por otro lado del sentido filosófico de Bergson y la otra de lo que decía el profesor el lunes fue que hablaba sobre Proust y la cuestión de la reconstrucción de la vivencia de la vida, ¿no? La vida no es algo que permanece y nuestra historia de vida es una construcción permanente. Es decir, es Sí. algo que se va transformando. Y eso, a mismo Octavio Paz, con la lectura de Proust se lo mostró. Eso también tiene este sentido de que las ideas se van encadenando, se van enlazando, los escritores no están aislados. A mí, por ejemplo, me lo recordó el profesor cuando dijo Proust el lunes, fue, ¿no? Cuando hablaba sobre este término. Y Octavio Paz ya hace rato que lo leía, pero sí tiene ese Octavio Paz, Bergson, porque también he estado ahí leyendo algo de filosofía sobre el tiempo. El tiempo no es algo objetivo, es subjetivo. Y demás. Proust, aquí podemos incluir a Bicho con sus textos, porque tiene muchos textos que tienen que ver con esto. Él mismo lo ha dicho en algunos de sus cuentos, los tiempos, la vivencia, la vida se transforma, nos va empujando, la memoria, ¿no? Como un hecho que no es algo estático, que se va transformando. Sí, ahí está. Dijo Neruda, nosotros los de ayer ya no somos los mismos. Nosotros los de ayer. Exactamente. El tiempo es la materia prima de la vida. Pero andas muy inquieta. ¿Qué traes? Nada, profe, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. En 1926 surge el término ciencia ficción con una revista por ahí que aparece, ¿no? Y lo que decías en los cómicos, en las historietas y demás, aparece. Y poco a poco se va desplegando hacia el mundo literario, donde aparece una mujer que le llaman la madre de la literatura de ciencia ficción. ¿Quién sería? Siglo XIX. Reconstruye un ser humano con desechos de cadáveres, con un estímulo eléctrico. La escritora de Frankenstein. ¿Correcto? Con Mary Shelley. ¿Cómo? Ok, es Mary Shelley. Sí. Se considera ahí el arranque de, entre comillas, formal de la literatura de ciencia ficción, en una noche de lluvia y demás, donde por ahí surge la creación de Frankenstein, que después se hacen como 20,000 películas. La más miedosa es la de otro monstruo, Boris Karloff, ¿no? O sea, un monstruo dentro del monstruo. Y es el arranque formal, entre comillas, ¿no? De la literatura de la ciencia ficción.
Y a partir de ahí, pues entran ya posteriormente más elementos. Nada más que aquí hay una digresión. Se suele ver ciencia ficción como sinónimo de proyección hacia el futuro. Y la actual ciencia ficción no necesariamente tiene que estar enfocada a cuestiones futuristas, es decir, a viajes interplanetarios, a alienígenas. Es cierto, es un nutrimento, es parte de la materia prima de la ciencia ficción, pero no se ha quedado ahí estancada. Han surgido otras cosas que entran ya en juego en el mundo de la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción, entre comillas, tradicional, pues habla de te- tecnologías ficticias por desarrollar, ¿no? Es decir, nuevos inventos, aparatos. Lo que hizo Julio Verne hace 100 años o más, donde ya hablaba de la bomba atómica, los, ¿cómo se llama? Los ventiladores, el helicóptero, etcétera, ¿no? Ahora, Submarinos, sí. una buena obra de ciencia ficción tiene mucho impacto en menos páginas, parte de un patrón de verdad, de verosimilitud. Por ejemplo, una cuestión de física, de química. Por ejemplo, en Los Niños de Brasil habla de cuestiones de ingeniería genética, la clonación, en busca de la clonación de un Hitler que reproduzca otra vez la historia nazi. Entonces, obviamente habla de entornos futuros, pero debe tener un sustento mínimo de carácter científico para que pueda decirse que es una obra de ciencia ficción, si no caería en la contradicción. Puede ser la descripción de un aparato, de una teoría, de una pandemia, de una vida hipotética. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la Tierra, como dicen por ahí, entre verdad y mentira o fantasía, de que los magnates financian los viajes a la Luna y demás para ver si hay posibilidad de vida en otros lugares y si hay una colisión terrestre, una catástrofe, ellos serían los primeros con sus familias en huir. Entonces se habla de un posible, una posible colonización a otros lugares fuera de la Tierra en busca de seguir la vida. Si esto colapsa y la humanidad muere, ellos se salvarían, ¿no? Ahí está la interrogante. Preguntas, dudas, comentarios, reproches. Mm, Muy bien, ¿qué más? Pues varias, profe, pero pues ahí le dejamos. Con una me basta y sobra para ser sombra y qué me importa si no me nombran. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, me como una porción de pizza y me vivo de la risa. Con una Muy poché. lírica, Ok, todo poesía, eso. poética. Venga, Alexis, venga, Alexis. Va, Alexis. No, no, estaba escuchando esa lírica tan profunda que nos aventó el profe Bicho. Un libro que hayan leído de ciencia ficción. Fahrenheit. Fahrenheit. ¿De qué habla Fahrenheit 451, como dicen los argentinos? Un bombero que en un mundo contrario no apaga incendios, sino que los provoca para quemar todos los libros que se encuentren, porque está prohibido leer, porque leer provoca que piensen y la gente se preocupe, y en este mundo tienen que ser todos felices a la fuerza. Ahí está la clave. Ahí está la clave, feliz. Entra en el mundo de la distopía, ¿no? Una distopía, la palabra distopía significa lugar. Es una sociedad ideal donde todo funciona a las mil maravillas. Es decir, el autor está viendo broncas, carencias, problemas. Entonces se proyecta en una obra donde todo funcione bien. Por ejemplo, de Aldous Huxley, En un mundo feliz, todo el mundo vive feliz con su soma, su alimento,
se programan niños desde los tubos de ensayo para que tengan una actividad específica y no se salgan del esquema. Salen los niños alfa, beta, gamma y cada uno ya sale programado para ciertas actividades. Un mundo feliz, o sea, un lugar donde no existan problemas, de la misma utopía de Tomás Moro, lo que acabas de decir, Fahrenheit 451, dicen los boludos, 1984, es decir, el escritor plantea un mundo donde se resuelvan los problemas y haya una vida mejor ante una realidad que le agobia, que le atemoriza, que le da miedo confrontarla y la vierte en un escrito. Profesor, antes de que se acabe el tiempo. Pues hay varios libros interesantes, ¿no? Está el de Guerra Mundial Z, de Max Brooks, que yo, Alicia sí, también, que plantea este mundo, pero que es mucho mejor que la película. Algunos dicen que ahí está, La Guerra de los Mundos, de Wells, también es un libro muy importante, que tiene una cuestión de tipo militar, Crónicas Marcianas, de Bradbury, ¿no? También, porque no solamente tiene la de Fahrenheit, sino estas crónicas marcianas. Está Isaac Asimov, este científico muy importante, divulgador de la ciencia, que también tiene novelas muy importantes como la serie de Fundación, que se las recomiendo que lean, que hablan de las características humanas planteadas en una colonia fuera del planeta, pero que refleja, que sigue reflejando las características humanas como tal. Yo Robot, ¿no? Que también es de Asimov. Sí, la clásica. Hay tantos libros, ¿no? Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, también tiene mucho de posapocalíptico. Es decir, hay un montón de obras que son muy interesantes porque nos hacen pensar en el aquí y en el ahora, en este mundo que estamos viviendo, y que plantean esa posibilidad alterna, ¿no? Yo lo veo así, la ciencia ficción tiene esta característica de tener un pie en el presente, pero plantear hacia dónde vamos, independientemente si la historia sea hacia atrás o hacia el futuro, ¿no? De hecho, plantea esa posibilidad. Profesor, platicábamos la clase pasada, por ejemplo, que el hombre anda en busca o anduvo, o una de sus fijaciones es una máquina del tiempo, viajar al pasado y al futuro. Aquí nos preguntábamos si la Internet es una máquina del tiempo que nos permite, no sé qué opina el profesor. No, sí, de hecho hay una novela que se llama Las Puertas de Anubis, en donde está muy interesante estas cuestiones, ¿no? La realidad virtual llegará un momento en donde dominará todo lo que somos. Ya vamos bueno, se plantea ahí la posibilidad de perder el límite de quién soy yo a partir de estar conectado con los demás. Entonces, perder también hasta la conciencia del tiempo. Entonces, se vuelven las puertas de Anubis, ¿no? Como lo creían los egipcios, la posibilidad de que las almas vivan de forma eterna y la posibilidad de moverse en el tiempo, creyendo que así es, cuando realmente en la realidad no es así, sino es a través de toda una ficción virtual, ¿no? Donde ya no se pueda distinguir qué es ahora, el pasado, el presente, sino vivirlo como algo integrado. Por ejemplo, nos preguntábamos de programas, películas, cosas que ya pasaron hace 5, 10, 15, 20 años y que la Internet nos hace el favor de traerlas al tiempo presente, ¿no? Series. Es decir, se puede considerar una máquina que nos haga viajar al pasado, ¿no? El partido de las Chivas, Cristiano, ¿cuál dijiste? Sí, que estaba, otra vez estaba viendo la final del 86-87 entre Chivas y Cruz Azul. Sí, una máquina que nos permitió viajar al pasado. Pues estábamos hablando desde ese enfoque, ¿no? De lo que es la Internet y sus ventajas y también desventajas, ¿no? Obviamente.
He Ahora, visto videos de cómo era el mundo en 1980 y ponen muchas imágenes de lo que estaba pasando, o sea, los carros que había, de las tecnologías, los programas, todo. Entonces, sí, una herramienta que sí nos ayuda mucho en ese aspecto. Pero hay algunas novelas, algunos cuentos que posibilitan esto como una cuestión disruptiva. Porque ¿quién te dice? Bueno, lo voy a plantear así. Ahorita tal vez esté como muy claro, pero ¿quién te dice que en 200 años no exista la tecnología para borrar eso y replantear esos videos y cambiar el resultado? Y entonces las Chivas sí ganan ese famoso partido contra los gloriosos Pumas. O se cuente que ahora sí el Cruz Azul sí sea multicampeón en los 2000, ¿no? Y se cambie la historia desde lo virtual y que aparezca hasta la evidencia en videos, en entrevistas, cuando eso no sucedió, y posibilite el cambio de la historia en el futuro, por ejemplo. Yo lo tenía acá, profe, como que a los Pumas. Ya cayó muy feo. Hay un capítulo de Black Mirror que plantea justamente eso, profe. Sí, sí, sí. Que nos pueden cambiar la realidad desde el lado tecnológico y pueden hacer que nuestro cerebro recuerde las cosas que no pasaron. sí, sí. Hay una... estoy tratando de acordarme el nombre de esta novela. Neuromante creo que se llama, que es esta parte de cambiarnos el chip a todos al nacer y por lo tanto la posibilidad de que la historia en el pasado sea diferente para poder controlar en el futuro a las siguientes generaciones, buscando alternativas eh, aparentemente de mejora, ¿no? En el sentido de plantear una historia de la humanidad no tan fea, no tan desgarrante, y crear una línea en donde vaya, no, los seres humanos somos buenos por naturaleza, siempre nos ayudamos, y toda la parte histórica que demuestra lo contrario se borra con un sentido netamente de crear seres humanos serviles, ¿no? Más o menos está planteado en esa idea. Sí, sí. Entonces, pero pues la naturaleza humana estará presente, al final de cuentas hay alguien que se da cuenta de eso, rompe, bueno, como siempre, ¿no? La Por ejemplo, posibilidad de... ahorita lo que decía Poché es muy importante en el sentido de que hay 20,000 leguas de viaje submarino. Submarino. El Capitán Nemo. Lo que sea Poché es muy importante. Por ejemplo, hay ciencia ficción en los periódicos, en las noticias. Un día nos dicen una cosa cierta, mañana se niega y luego otra vez cierta. Es lo que está pasando con el manejo de la pandemia aquí en México. Sale. Hoy estaba muy interesado en la mañana escuchando un cuate decir que para salvarse del COVID hay que tomar un desparasitante y daba argumentos aparentemente científicos, ¿no? Con argumentos australianos y de estudios científicos de otros lados del mundo y demás, pero medio engañoso el asunto porque no hay ninguna referencia científica demostrada, pero lo argumenta desde palabras y contextos que aparentemente es real, pues más de alguna persona lo va a creer, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo hacen. Es decir, por ejemplo, las estadísticas de un día cambian a otro, el planteamiento del problema cambia. ¿Cómo se llama? El vocero del PG dice, péjele a quien le peje. Ya Tarea, mero, nomás para que no se le corte tanto. escribir un cuento, un relato sobre la pandemia y es a forciori. Lo pueden Ok. manejar en forma de ucronía o de, ¿cómo se llama? De la otra manera.